¿Se me escucha bien? Sí, profe. Sí, un poco entrecortado, pero bien. ¿Entrecortado me dijo? Ahí ya no, profe, ahí ya no. Ah, ya. Bueno, en honor al tiempo, les doy nuevamente la bienvenida. A partir de ahora estamos grabando. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al aula virtual de la asignatura Geometría Analítica Vectores 1. Como les dije, soy el profesor Marciano Torres Armoa. Es un placer y espero que nos ayudemos entre todos para poder llevar esta clase, ¿verdad? De una forma de la más dinámica posible y que todos puedan entender, ¿verdad? Y voy a proceder entonces a presentar. Me avisan por favor si es que se está viendo la presentación. Sí, profe, se ve. Perfecto. Sí, se visualiza. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Bueno, lo que voy a pedirles es por favor sus audios ahora sí. Bueno, una vez que terminemos, después si es que hay alguna duda, con respecto, me imagino que ya bajaron todos los materiales, ya estuvieron viendo, hubo un pequeño error en la fecha, el día y la hora, y eso ya subsané, no sé si a todos ya les llegó eso, ¿verdad? Porque inclusive envié en el foro novedades, aclarando que nuestros días de clase serían los días martes y de 20 a 21, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando no nos extendamos un poquito más, ¿verdad? Eso ya va a depender de ustedes ahí del otro lado, ¿verdad? Bueno, dicho entonces, nuestra primera unidad que vamos a presentar se refiere a vectores. Entonces, según nuestra definición, un vector es un segmento orientado. En este caso, por ejemplo, tenemos un vector AB que queda determinado por dos puntos. Sabemos que tiene un origen, en este caso particular, ¿verdad? Tiene un origen en el punto A y tiene una dirección hacia B. Tiene su extremo en B. Sabemos que en una recta, ahí parece que alguien entró, ¿verdad? Okay, un poco un ratito para admitir. Ahí está, vuelta otra vez. Bueno, estaba diciendo
Acá tenemos una recta. Ustedes saben que una recta tiene infinitos puntos, ¿verdad? Y nosotros para tener la posición de una recta necesitamos tener por lo menos dos puntos. Entonces acá tenemos el punto A y el punto B. Sabemos que toda recta tiene infinitos puntos. ¿Está bien? De esta recta nosotros podemos ir deduciendo dos semirrectas o dos vectores, ¿verdad? Uno, por ejemplo, que podría ser este primero, que justamente acá les presenté. Vector AB tiene su origen en A y tiene su extremo en B. Y el otro vector, cuando distribuyo del otro lado, ¿verdad? Tendría su origen en B y su dirección hacia A. Todo esto se puede determinar de esta recta, ¿verdad? Porque recuerdan ustedes que semirrecta le llamamos al rayo, es cuando tenemos justamente, por ejemplo, un ángulo, la unión de dos semirrectas, ¿verdad? Genera un ángulo, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros podemos tener de esta recta, podemos tener dos vectores, ¿verdad? También podemos ver que un vector tiene también lo que nosotros estudiamos en el plano bidimensional también. Acá tenemos un vector bidimensional, ¿verdad? A cada par ordenado le llamamos componente X y componente Y. Entonces, eso está bien delimitado ya, ¿verdad? Está bien especificado. Entonces, tenemos componente X, componente Y. Luego, siguiendo, algunas definiciones para tener en cuenta. Versor se define como el vector de módulo unitario y que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el eje cartesiano y se lo representa por, en este caso tenemos por ejemplo OX, que es el versor Y, o Y, que es el versor J. Acá tenemos entonces el par ordenado con respecto a OX sería entonces 1, 0 y con respecto al versor J sería 0, 1. También tenemos acá la definición nuevamente de un vector, también se puede expresar en función de su versor. Acá por ejemplo tenemos el vector A, es igual a cuyas componentes son X sub Y más Y sub J. O sea que se puede determinar por ejemplo con cada elemento de cada, en este caso por ejemplo, con X o con la abscisa sería con la componente X iría el versor Y y con la componente Y estaría el versor J, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos justamente una pequeña... tenemos acá el vector A y tenemos acá, perdón, el punto A y tenemos acá el punto B. Son los puntos inicial y punto final de un vector. En este caso tenemos, para el punto A tenemos x1 y sub 1 y para el punto B tenemos x sub 2 y sub 2. En donde son los puntos inicial y el punto final. En este caso el punto inicial sería A y el punto final sería B, ¿verdad? Entonces, geométricamente se lo representa. Vector AB entonces tenemos, cuyas componentes es X e Y. Para poder hallar estas componentes cuando tenemos así el punto A y el punto B, tenemos que hacer a través de este orden, ¿verdad? Siguiendo este proceso siempre. Como comienza el origen en A, entonces va a ser componentes de A, es decir, X sub 1, menos la componente de B, que es X sub 2, es lo que está acá, justamente. X sub 2 menos X sub 1, punto y coma, Y sub 2 menos Y sub 1. Y ahí esto nos va a generar, una vez que nosotros desarrollemos, va a generar entonces mi vector AB. Origen en A y extremo en B. Luego, dicho todo esto, también podemos tener el módulo de un vector o la longitud, ¿verdad? Entonces, dado el vector A de componentes X e Y, la norma va a estar dada entonces. Tenemos acá la norma, valor absoluto del vector A sería igual a la raíz cuadrada. Recordemos que acá cumple el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces raíz cuadrada igual a, módulo de A, entonces el vector A es igual a la raíz cuadrada de las componentes de X al cuadrado más las componentes de Y al cuadrado.
Esto me permitiría hallar el módulo o la longitud del vector. Veamos los elementos de un vector. Sí o sí tiene que tener, para que sea un vector, tiene que tener estos elementos. Tiene que tener un módulo. El módulo de un vector es la distancia entre A, el punto A y B, y se designa por el vector entre barras, así como está acá, doble barra, y después encima le ponemos la flechita. Es igual, entonces en este caso quedaría el módulo del vector AB igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que era lo que le estaba mostrando acá. Luego tiene que tener una dirección. La dirección del vector es la dirección de la recta en la que se encuentra el vector y la de todas sus paralelas. Y el 3 tiene que tener un sentido. En este caso AB va de A hacia B, y el otro sentido que puede ir es de B hacia A cuando tenemos una recta, como estuvimos viendo acá al principio. Ahí parece que alguien entró otra vez. Sí. Seguimos. Bueno, los elementos ya estuvimos viendo. Acá tenemos algo para poder considerar. La notación de todo vector, ¿verdad? Los vectores se representan por las letras mayúsculas, ¿sí? En este caso puede ser vector U, vector V, vector W y así sucesivamente. O bien mediante sus representantes designando su origen, ¿verdad? Podemos hacer en esta forma que estuvimos mostrando. Vector AB, acá entonces se ve específicamente que tiene su origen en A y tiene su extremo en B, se dirige hacia B. Luego también, a partir de ahí podemos ir teniendo alguna clasificación de los vectores. Y una de ellas es el vector fijo. Cuando un vector es fijo, el vector es fijo cuando su origen coincide justamente con el origen de coordenada, es decir, parte del punto 0, 0, ¿verdad? Un vector es libre cuando su centro no está en 0, 0. Eso, por ejemplo, se puede ver perfectamente. Acá sí tenemos acá el plano. Un vector, por ejemplo, en el origen sería así. Este es Y, este es X. Y este podría ser el vector U. En este caso sería un vector fijo. ¿Por qué? Porque tiene su origen acá en 0, 0. Y un vector es libre cuando justamente no pasa, es decir, no tiene su origen, no tiene que tener su origen en el centro, ¿verdad? Acá. Puede tener así, por ejemplo, ya no tiene su origen en 0, 0. El otro es cuando tenemos un vector nulo. Un vector nulo es justamente cuando todos sus componentes son 0. Es decir, comenzó en el origen y terminó en el origen otra vez, ¿sí? Y también dentro de la clasificación de vectores también tenemos lo que es un vector nulo, ¿verdad? Un vector nulo que ya dijimos también, ¿verdad? Es cuando su módulo es 0. Y luego el otro cuando el vector es unitario. Un vector es unitario es aquel cuyo módulo es igual a la unidad. En este caso, las componentes de OX, ¿se acuerdan? Versor Y, y las componentes de OY, versor J. Entonces acá tenemos el par ordenado 1, 0 para cuando tenemos con el versor X o con la abscisa, y con el versor, con la ordenada, entonces J, ¿verdad? Entonces acá tenemos 0, 1 y en el otro tenemos 1, 0. O sea que el vector unitario es un vector aquel que me da el módulo 1, ¿verdad? Luego tenemos los vectores opuestos. Son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Por ejemplo, acá tengo un vector V.
Su opuesto va a ser la componente de x, pero con signo negativo. Es decir, si acá tengo más vector b, acá sería menos vector j. Por ejemplo, si tenemos vector menos 2, 3, su opuesto sería más 2 y menos 3. Y la suma de dos vectores opuestos sabemos que me tiene que dar 0, ¿verdad? Luego la otra clasificación, vectores iguales. Dados dos vectores en el plano, vector A, vector B, se dice que el vector A es igual al vector B si tienen el mismo módulo. Es decir, el módulo de A si es igual al módulo de B, entonces si eso cumple, los vectores deben ser iguales. Y la siguiente también tiene que tener misma dirección y mismo sentido. Es decir, si el vector A tiene sentido en esta forma, hacia la derecha, el vector B también tiene que tener también sentido hacia la derecha, dirección y sentido. Eso con respecto a la clasificación. Esperen que entró alguien más. Realmente esta vuelta sí que entraron en este, yo creo que la pandemia realmente le atajó a mucha gente, che, porque realmente ahora, gracias a Dios, ni la chikungunya nos está atajando más, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Acá tengo algunos ejercicios que les voy a proponer acá, ¿verdad? Justamente para ir haciendo juntos. Dice el ejercicio 1. Hallar el módulo de los siguientes vectores. Tengo acá el vector. Lo que acá les faltaría es... Ahí justamente, ¿se acuerdan el rayo que tenemos que ponerle? Entonces ahí es vector A. Recordemos que cuando no tiene la flechita encima, eso se refiere simplemente a punto. En este caso, esa es la diferencia con respecto a un punto y a un vector. Siempre tiene que tener acá encima el rayo de la variable, ¿verdad? Entonces, para poder, o sea, esta es la notación de un vector siempre. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el vector A, cuyas componentes son 6 y 8. Entonces, para poder hallar el módulo de este vector, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que usar esa fórmula, justamente la que cumple el teorema de Pitágoras, la que estábamos viendo, ¿verdad? Módulo del vector, recordemos nuestra formulita del vector A. Esperen que entró otra persona, parece. Seguimos. Entonces, el módulo acá sería, recordemos, esta es la componente X y esta es la componente Y. Es decir, componente X es 6, componente Y es 8. Entonces, el módulo de este vector va a quedar módulo del vector A, módulo del vector A quedaría igual a la raíz cuadrada igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Tienen allí sus calculadoras, ¿verdad? 6 al cuadrado me da 36 más 8 al cuadrado es 64. Entonces, en este caso, ¿cuánto resultaría? 10 unidades. O sea que esto me da raíz cuadrada de 100, ¿verdad?
Y esto entonces su raíz cuadrada es 10. Exactamente. Entonces el módulo del vector A es igual a 10 unidades. Acá está otra propuesta. Dice calcular el versor del vector. En este caso lo que me está pidiendo es el vector unitario. Entonces tenemos que considerar lo siguiente, ¿verdad? Justamente, en este caso para tener el vector unitario lo que se hace es cada componente del vector A tenemos que dividir con el módulo de este vector que hallamos. Justamente, bueno, en este caso si era de 6, 8 se tenía que usar esto, ¿verdad? Pero en este caso para poder hallar el versor del vector que se refiere al módulo unitario tenemos que hallar el módulo de este vector. En este caso sería de 2 y de 3, que sería acá, igual al módulo de A, entonces igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Esto sería entonces acá 2 al cuadrado, 4, y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Raíz cuadrada, y ahí entonces tenemos que esto da igual a 9 más 4 me da 13. Ese podemos utilizar así como está, ¿verdad? Entonces ahí justamente nos va a ir quedando entonces, así como le estaba diciendo acá, cada componente el vector, para poder hallar las componentes de mi vector unitario, entonces tengo que usar cada componente del vector A. Entonces voy a tener 2 sobre el módulo del vector A y 3 sobre el módulo del vector A también. Y ahí entonces resulta, como hallamos acá, el módulo del vector, entonces en este caso resultó raíz de 13. Entonces va quedando 2 sobre raíz cuadrada de 13 y 3 sobre raíz cuadrada de 13. Luego tenemos que hallar el módulo de este vector que acá, de las componentes, de las nuevas componentes que nos permitió hallar justamente al tener mi módulo del vector A. Y eso va a quedar entonces así: módulo del vector U, del vector unitario, es igual a la raíz cuadrada, y cada componente, en este caso 2 sobre raíz de 13, elevamos todo al cuadrado, más 3 sobre raíz cuadrada de 13 al cuadrado también. Y sabemos que cuando elevamos al cuadrado, el numerador queda al cuadrado, sería 2 al cuadrado, 4, y acá el índice, en este caso en el denominador, este se iría con el cuadrado, y entonces acá va a quedar 13, acá la misma cosa, 3 al cuadrado es 9, y el índice se va con este cuadrado, el de abajo queda 9 sobre 13. Y acá tenemos entonces raíz cuadrada de 4 sobre 13 más 9 sobre 13. ¿Qué clase de fracción es? Cuando tenemos mismos denominadores, las fracciones se llamaban, o le llamamos fracciones, ¿cómo era que se llamaba? ¿Homogéneas o heterogéneas? Homogéneas porque son de igual denominador. Así mismo. Entonces, en una suma o resta de fracciones homogéneas, ¿qué es lo que se hace? El denominador se mantiene y se suma o se resta los numeradores. En este caso es una suma porque recuerden que el módulo dentro siempre no me puede salir, o sea, bajo ningún sentido me puede salir negativo la raíz dentro del radicando. ¿Está bien? Sabemos que la raíz cuadrada, su signo, el resultado puede salir positivo o negativo, ¿verdad? Pero en este caso, como es módulo, entonces siempre vamos a utilizar el valor positivo. Pero acá dentro del radicando jamás puede salir negativo, ¿está bien? Y nos queda entonces 9 más 4, 13, 13 sobre 13. Y 13 sobre 13 se puede simplificar y me da raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces ahí se comprueba que el versor del vector A es 1. Es decir, que es un vector unitario, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, seguimos entonces con operaciones con vectores. Así como estuvimos viendo para hallar un versor, también podemos tener operaciones fundamentales entre vectores, ¿verdad?
Recordemos que para poder sumar o restar siempre tenemos que cuidar siempre el orden de los sumandos, ¿verdad? En este caso me da estos datos. El vector A igual a las componentes menos 3, menos 4 y las componentes del vector B, 6, 0. Me pide ya la suma de vectores, el vector A más el vector B. Entonces, ¿cómo se procede para poder sumar? Y hay que atender el orden. Está primero las componentes, o sea, está primero el vector A, entonces quiere decir que las componentes de X del vector A primero es lo que tengo que poner, ¿verdad? Entonces voy a ir teniendo. Voy a usar mi paréntesis, voy a tener entonces componente de A y componente de A en la X es menos 3. Luego tengo más. Recordemos que este signo puede ir cambiando dependiendo de los signos de cada componente, pero como el valor de la componente B, que es el siguiente que tengo que exponer, es positivo, entonces este no va a cambiar, va a quedar más 6. Y luego, y ahí me va a salir de este resultado, o sea, de esta operación, me tiene que salir la componente del vector suma, sería en este caso, ¿verdad? Y luego así también procedemos para las componentes de Y. Menos 4 más 0. Entonces ahí nos va a ir quedando justamente el vector suma, entonces va a ir quedando 6 menos 3. Acá, por ejemplo, recordemos, ¿cuánto va a ser menos 3 más 6? ¿Se suma o se resta? Se resta y lleva el signo de la cantidad mayor. Se resta y lleva el signo de la cantidad mayor en valor absoluto. En este caso, el 6 en valor absoluto es mayor que menos 3 en valor absoluto. Por eso lleva el signo del mayor e del valor absoluto. O sea que hallando el valor absoluto de 6 es mayor que el valor absoluto de menos 3. Y la misma cosa aquí. En menos 4 más 0, en este caso sabemos que el 0 no suma ni resta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es neutro. ¿Ustedes saben por qué al 0 se le llama neutro? ¿Saben por qué? ¿O no? ¿No? El 0 es neutro porque no es ni positivo y tampoco es negativo. Es 0 y es punto, 0, ya está, ¿verdad? Bueno, menos 3 entonces más 6, esto va a dar positivo porque el valor absoluto 6 es mayor que menos 3, entonces lleva positivo. Y en este caso no le resto nada, entonces me queda menos 4. Entonces las componentes del vector suma de A más B, me queda entonces componente de X3 y componente de Y menos 4. Es decir, este sería mi vector suma que si queremos lo podemos poner una S y un vector ahí. Ahí está. El vector suma, ¿verdad? Luego también podemos ir efectuando otra operación, ¿verdad? Y nosotros podemos decir en una suma, por ejemplo, si yo hago vector A más vector B como dice acá, ¿verdad? ¿Será que me va a salir también lo mismo que si sumo vector B más el vector A? ¿Será que va a salir diferente o será que el vector suma va a salir lo mismo? ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasaría? Porque Lo mismo, ¿Cómo? yo creo que lo mismo sale. Lo mismo, vamos a probar. Acá, por ejemplo, está primero el vector B y luego está el vector A. Significa que hay que poner primero los elementos del vector A, los elementos del vector B, porque ahora está B primero, y luego los elementos de A. Y la operación sigue siendo una suma, es decir, vamos a poner primero los elementos de B, entonces en este caso componente de X, primero va a ir acá X, Y, le voy a poner para que veamos mejor ahí. Este también, X, este era Y. Entonces, acá vamos a tener elementos de la X primero, componente de X, entonces es 6 más
Y ahí pongo los elementos del vector A, en este caso es menos 3. Entonces voy a tener, voy a ir efectuando después. Acá sería 0 más, en este caso, menos 4. Y acá tengo más por menos menos. 6 menos 3, me va a quedar también 3. Y acá más por menos menos 0 menos 4 porque dijimos que el 0 no suma ni resta absolutamente nada. Entonces ahí comprobamos que realmente, ¿qué pasó con sumar el vector A más el vector B? ¿Es lo mismo que sumar el vector B más el vector A? Sí, ¿verdad? Porque acá salió misma componente, mismo signo. El 3 entonces salió con el mismo signo y menos 4 la componente y salió también con el mismo signo. Entonces podemos comprobar que realmente cumple o no la propiedad conmutativa cuando cambiamos el orden de los sumandos. Sí, ¿verdad? Entonces decimos que la suma de vectores cumple la propiedad conmutativa. La otra operación inversa de la suma, ¿cuál es? La resta, ¿verdad? Vamos a probar también si realmente en la resta de vectores podemos también ver si es que cumple o no la propiedad conmutativa. Por ejemplo, eso es elemental. Si yo tengo, por ejemplo, 10 menos 5. 10 menos 5 me da ¿cuánto? 10 menos 5. 5. 5, ¿verdad? Y 5 menos 10. Menos 5. Menos 5. O sea que los resultados no salieron iguales, ¿verdad? Y en la diferencia seguramente que va a pasar lo mismo. Es decir, no es lo mismo decir vector A menos vector B que seguramente vector B menos vector A, que vamos a comprobar también ahora en un rato, ¿verdad? Entonces acá pusimos vector A menos vector B. Entonces componente de, en este caso sería este el minuendo y este el sustraendo. Recordemos que este negativo le tiene que cambiar a los elementos de del vector B, ¿verdad? Entonces tenemos que poner los elementos de A así como está. Está X, entonces va a quedar menos 3, elemento de A primero. Luego el signo menos de la resta y luego el signo de la componente, en este caso también, que viene a ser, era positivo, pero el más ese va a cambiar, ¿verdad? Entonces acá voy a tener menos 3 menos 6, ¿verdad? Acá que voy a tener entonces menos 3 menos 6. Y el otro es componente de A primero, entonces va a ser menos 4 menos 0. Entonces nos va a ir quedando signo iguales, menos 3 menos 6. ¿Cuánto me da? ¿Me da más 9 o me da menos 9? Menos 9. Lleva Menos su mismo 9. signo. Lleva el mismo signo, es una suma de negativos. Resulta que es una suma de enteros. ¿Sí? Es una suma, en este caso, ¿en qué circunstancia o en qué momento nosotros decimos que sumamos o restamos? Sumamos cuando ambos términos tienen el mismo signo. En este caso, menos 3 y menos 6 tienen el mismo signo, entonces hay que sumar. Y cuando ambos son positivos, también. ¿En qué circunstancia o en qué momento yo digo tengo que restar? Cuando uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, en este caso, signos iguales se suman, mantiene el mismo signo. En este caso, ambos tienen negativo, es entonces menos 9. Y la otra componente de la diferencia es menos 4 menos 0, entonces me queda menos 4. Entonces, la componente de la sustracción o de la diferencia queda entonces menos 9 para la componente de X
y menos 4 para la componente de y. Y ahora vamos a ver si realmente también cumple la propiedad conmutativa, que hace rato hicimos la prueba con una suma con una resta de 10 menos 5 y 5 menos 10 y nos dimos cuenta que realmente el resultado no salió lo mismo. Entonces ahora va a ser vector b menos vector a. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? El orden. Primero tiene que ir las componentes de este vector b. Entonces voy a tener componente de x, de b primero. Entonces acá va a ser 6 menos, y luego las componentes de a también, que en este caso es menos 3. Ahí para las componentes de x. Ahora vamos para las componentes de y. Voy a tener como está, entonces b primero, entonces el elemento de b primero tengo que poner. En este caso voy a poner 0 primero, menos, y luego la componente también de a, que es menos 4 también, ¿verdad? Y al final me va a ir quedando. Acá tengo menos por menos más. Es decir, voy a tener 6 más 3, ¿verdad? En este caso me va a dar 9 positivo. Y en el otro caso me va a dar... ¿Qué me va a dar? Menos por menos también. Más. Entonces 0 más 4 me va a dar 4. ¿Salió lo mismo? No, Pero ¿se dan cuenta cómo resultó el vector a menos b y el vector b menos a? ¿Cómo resultaron los vectores de diferencia? opuestos. Opuestos. No cumple la propiedad conmutativa, pero generalmente te da un vector opuesto la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, porque justamente estuvimos viendo una de las clasificaciones cuando un vector era opuesto, justamente cuando las componentes, en este caso teníamos menos 9, menos 4, y acá el vector resultó 9 y 4 positivo. Bueno, hay otras cosas que también podemos ir hallando, podemos ir efectuando, ¿verdad? También podemos tener el producto escalar entre los vectores. Recordemos que podemos tener también un escalar por un vector, que así también podemos ir viendo las multiplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un entero, le voy a multiplicar a un vector, entonces, ¿qué es lo que hace? Y ese escalar le tengo que multiplicar a cada componente, a la x y a la y. Entonces el vector va a quedar amplificado o va a quedar simplificado dependiendo si es que multiplico o si le sumo, ¿verdad? Bueno, en este caso me dice hallar el producto escalar entre los vectores. Me da dos vectores. El vector a, cuyas componentes son 3, 3, y el vector b, cuyas componentes son 0, menos 3. Me dice entonces hallar el producto escalar a por b. Vector a por el vector b. ¿Qué es lo que se hace cuando vamos a multiplicar los vectores? Y tenemos que multiplicar cada componente y luego se suma. Pero ojo, ese se suma. Porque muchas veces ese sumar, muchas veces es restar, ¿verdad? Pero la operación siempre entre producto escalar entre vectores es una suma. Acá está, es una suma. Pero la resultante, en este caso, muchas veces no es una suma, ¿verdad? Dependiendo de las componentes, si uno es positivo y el otro negativo, entonces ahí ya va a ir cambiando el signo y en vez de sumar se tiene que restar, ¿verdad? Algunas veces se suma realmente y otras veces se resta, como en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada componente, en este caso, componente de x multiplicamos por la componente o sea, las componentes de a de x y las componentes de b de x, que en este caso es 0. 3 por 0 es 0. Este va a anular todito esa primera parte. Y luego más cada componente de y. 3 por menos 3, menos por menos da 9, ¿verdad? Menos 9, entonces es 0 menos 9 y el resultado de a, del vector a por el vector b, entonces queda igual a menos 9. ¿Y será que si multiplicamos el vector b por el vector a, será que va a resultar lo mismo? Vamos a probar. Primero componente de b ahora. Entonces voy a tener 0 por
3 más menos 3 por 3 es igual. Acá igual va a salir 0 la primera parte y la segunda más por menos menos, y 3 por 3 9, más por menos menos, entonces 0 menos 9 y también da menos 9. Entonces yo puedo decir que el producto escalar entre vectores cumple entonces la propiedad conmutativa. Sí. Sí cumple, perfecto, sí cumple. Bueno, recordemos, eso por ejemplo podemos verlo siempre en algo tan sencillo como es la multiplicación, por ejemplo. 2 por 4 es 8, ¿verdad? El 2, el producto 2 por, o sea, el factor 2 por el factor 4 primero, y luego 4 por 2. 4 por 2 y me da 8 también en ambos casos. En ese sencillo ejemplo también ya podemos ir viendo que generalmente los productos, en este caso escalares, son conmutativas, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en una determinante, cuando multiplicamos el producto de dos determinantes, cuando vamos a multiplicar, perdón, de matrices, por ejemplo, es diferente, ¿verdad? Ahí ya es otro comportamiento, porque cuando uno multiplica las matrices, por ejemplo, uno multiplica filas por columnas, ¿verdad? O sea, totalmente no es así como siempre estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero en fin, ese es para tener en cuenta un poco. Bueno, después nos da otro ejercicio. Dice, los módulos de los vectores A y B son el módulo del vector A, en este caso tenemos módulo del vector A igual a la raíz cuadrada de 2, y el módulo del vector B igual a la raíz cuadrada de 3. Nos pide calcular el producto escalar A por B, vector A por vector B, considerando que forman entre sí un ángulo de 45 grados. Acá me da la fórmula del coseno de alfa entre dos vectores. En este caso, coseno de alfa igual al producto escalar de A por B sobre el módulo del vector A por el módulo del vector B. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es, si es que nos da por ejemplo el vector A y el vector B, si es que no teníamos el módulo, teníamos que, si teníamos el vector nomás, teníamos que hallar primero el módulo, ¿verdad? Pero en este caso el ejercicio ya me da el módulo de ambos. Lo que me pide es el producto escalar, y esto simplemente podemos hacer reemplazando, ¿verdad? Acá este ángulo de inclinación, por ejemplo, coseno de alfa. Me da acá la inclinación en este caso, recordemos que ángulo es, en este caso, este viene a ser mi ángulo, entonces quiere decir que 45 grados es el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos ir viendo. Luego reemplazamos. Entonces en vez de alfa, entonces ponemos coseno de 45. Luego reemplazamos A, no tenemos vector A, por vector B tampoco tenemos, sobre el módulo del vector A, en este caso es 2, raíz cuadrada de 2, ponemos acá raíz de 2, por el módulo del vector B es raíz cuadrada de 3. Entonces, efectuamos. Para poder hallar el vector A por el, o sea, el producto escalar entre el vector A y el B, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes saben lo que es despejar, ¿verdad? Aquello que está dividiendo, acá tengo, ¿se acuerdan que este es el primer miembro? El signo de la igualdad separa la expresión en dos miembros. El lado izquierdo, primer miembro, lado derecho, segundo miembro. Como yo estoy queriendo hallar el producto del vector A por el producto del vector B, entonces raíz de 2 por raíz de 3 está multiplicando. Entonces puede pasar está dividiendo. Puede pasar a multiplicarle a coseno de 45. Y el coseno de 45, ¿cuánto resulta? Coseno de 45. 1. 1. ¿Seguro que es 1? Para mí que no. ¿Seguro que es 1? Ayer un poco el coseno de 45 es 1, no, para mí que no. Raíz de 2 sobre 2. Ahí está, eso sí puede ser. Raíz de 2 sobre 2, sí.
Y eso al simplificar con esto, entonces queda simplemente raíz de 6 por, eso me queda el resultado raíz cuadrada de 3. Ese es el producto entonces escalar entre el vector A por el vector B. Tangente de 45 lo que es 1. Tangente de 45, ¿verdad? En este caso es coseno. Recordemos siempre que el producto escalar entre dos vectores siempre con respecto a la función coseno, ¿verdad? Siempre esta es la formulita entonces que tenemos que aplicar, ¿verdad? Recordemos que en los exámenes, ¿verdad? Que vayan a tener en las fórmulas, ¿verdad? Importante manejarlo, pero como ustedes están del otro lado, entonces van a poder tener sí o sí ahí un formulario. Eso no hay ninguna duda, por ejemplo, en los parciales, ¿verdad? Pero se vuelve un problema en las finales porque en las finales vas a rendir presencial, ¿verdad? Entonces siempre es bueno también ir acostumbrándose, ir practicando, ¿verdad? Pero ahora está todo bien, ¿verdad? No hay ningún problema. O sea, todo está permitido ahora, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna claridad o alguna no claridad. ¿Se entiende lo que se hizo, lo que se está haciendo? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, genial. Es que asumimos dos cosas, asumimos cuando no contestan, ¿verdad? O todos entendieron o nadie entendió, ¿verdad? Y yo siempre la primera que siempre asumo que todos entendieron, ¿verdad? Ese es mejor, ¿verdad? Que entender que nadie entendió, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se preocupen, siempre hay que preguntar, si es que hay alguna duda, hay que preguntar y vamos a tratar de aclarar las dudas, ¿verdad? ¿Podemos seguir? Bueno, acá tenemos Sí, profe. otra propuesta. Ustedes tienen ahí su calculadora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer juntos y me dicen cuánto va a ser el resultado. Acá dice, considera que el módulo de m igual al vector, al módulo del vector n igual a la raíz de 2, es decir, el módulo de m y el módulo de n miden lo mismo, raíz cuadrada de 2. Hallar el producto del vector m por n. Si los vectores forman entre sí un ángulo de 60 grados. Tenemos otra vez coseno entre dos vectores, ¿verdad? Y nos pide hallar el producto m por n, o sea que es un procedimiento similar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendríamos que ir procediendo? Primeramente vamos reemplazando esta parte de alfa, coseno de alfa, acá tenemos coseno de 60. El vector m no tengo en el numerador, entonces ya seguí copiando, ¿verdad? Vector m por vector n, que es lo que quiero hallar, ¿verdad? Y el módulo de m y n dice que mide lo mismo, entonces tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Todo esto, entonces, esta raíz cuadrada de 2 por raíz de 2, 2 por 2, raíz cuadrada de 2, 2 por 2 me da 4, raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? Ese 2, ese 2 que es la raíz cuadrada ya de ambos, o sea, al multiplicar estos dos tenemos raíz cuadrada de 4, que su raíz es 2, sale fuera del radical, entonces ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicarle a la raíz, perdón, al coseno de 60. ¿Y cuánto me da coseno de 60? 1. Entonces el Coseno, resultado, coseno de 60 por 2 es 1. ¿cómo? El resultado ya es 1, profesor. 2 por coseno de 60. 0,5. O sea que es un medio entonces. Es decir, Un medio. es 2 por un medio, entonces el resultado, ahí podemos ver, este se simplifica y justamente y es 1, ¿verdad? Quiere decir que el producto de escalar entre estos dos vectores igual a 1, ¿verdad? Se me subió otra vez acá. Y bueno, acá tenemos otra propuesta.
¿Quieren intentar hacerlo desde ahí? ¿O seguimos haciendo Sí. juntos? Acá les voy a leer. Dice, el módulo del... En este caso es del vector porque no... Acá, vector y módulo, acá es la doble barra, acá se me juntó un poco, es igual a 4. Que voy a hacer más chico a ver si... Bueno, voy a poner arriba, ¿verdad? Acá tengo módulo de P igual a 4. Eso es. Lo que quise poner y salió muy encimado. Y las coordenadas del vector Q son 0, menos 3, dice. Determina el producto escalar del vector P y Q. Si el ángulo que determinan es igual a 120 grados. Acá tienen la fórmula y hay que ir reemplazando. ¿Tenemos el módulo de P? Sí tenemos, es decir, este tengo, es 4. Alfa tengo, sí tengo, es 120 grados. ¿Qué es lo que no tengo? El módulo de Q. Entonces el módulo de Q tengo que hallar, pero tengo las componentes del vector Q que es 0 menos 3. Entonces acá tengo que hallar por teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? X al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Y acá vamos a hallar el vector Q. Vean un poco y me dicen cuánto sale. O sea que acá tenemos que hallar el módulo de Q para poder solucionar este problema y poder hallar lo que me pide, que es el producto escalar entre P y Q, ¿verdad? Entre los dos vectores. Tienen ahí su calculadora, ¿verdad? A mí me salió el módulo de Q, me salió 3, profesor. 0 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado, que se convierte en positivo, entonces raíz de 9 Así y mismo. la raíz de 9 de 3. Correcto. Entonces el módulo de Q sería entonces 3. Así mismo, entonces quedaría entonces 0 al cuadrado, así como estaba diciendo, más menos 3 al cuadrado. Acá me da 0, base negativa, potencia par, siempre va a dar positivo porque dijimos que este nunca luego va a salir negativo, ¿verdad? Entonces esto es 9 y 0 más 9 me da 9, ¿verdad? Raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 9 en este caso es 3. Entonces el módulo en este caso de Q es 3. Bueno, seguimos entonces y después ya tenemos ahora el módulo de Q. 3 es. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar mi fórmula. A ver cómo queda entonces, cómo quedaría. Menos 6 el resultado final. Menos 6. ¿Estamos de acuerdo con los demás? ¿Con las demás? Menos 6. Vamos a comprobar un poco, ¿verdad? Coseno de 120, ¿verdad? Acá tengo Sí, menos 6 sale, profe. P. Correcto lo que dijo el compañero. Qué bueno. Sí, sí que nos ayudamos entre todos, ¿sí? Y acá me queda entonces en el denominador, dijimos 4, ¿verdad? Por y Q resultó 3. Y 4 por 3 acá es 12. Ese 12 que está dividiendo pasa a multiplicarle a 120. El coseno de 120, ¿cuánto resultó? Menos un medio. O sea que es 0,5, ¿verdad? Por 12. El 4 por 3 de 12 pasa a multiplicar, entonces este 2 con este 12 se puede simplificar, ¿verdad? Entonces queda 6 y más por menos menos, entonces esto resultó negativo 6. Entonces el producto escalar entre estos dos vectores es igual a menos 6.
Bueno, no sé si hay algunas preguntas. También tengo acá otros ejercicios y por ahí el de proyecciones tenemos también por ahí de repente. O sea que todo lo que nosotros hagamos, recordemos que como son pocas nuestras clases, ustedes tienen que intensificar siempre. Ustedes saben que el libro básico que utilizamos es el del lema, ¿verdad? Entonces, en lema, por ejemplo, vectores no hay. ¿Sí? Pueden encontrar en Fuller, en Steinbruch o si no en Schaum. Ahí esos libros tiene ejercicios, si no ahí como es en Google, ¿verdad? Pero eh, siempre es bueno también tener un libro, ¿verdad? De referencia, ¿verdad? Pero este libro de referencia que yo le digo también está usted pone por ejemplo lema y te va a llevar, ¿verdad? Y te trae en PDF, ¿verdad? Pero, como le digo, vectores es lo único que no hay en lema. Después hay todo sistema de coordenadas, cónicas, todo lo que usted necesite, circunferencia, todo hay. Solamente vectores es lo que no hay en lema. Pero en Fuller o en Schaum, en esos libros, tiene mucho ejercicio también. Y están entregando sus trabajos. Recuerden que recuerden que la temática de nuestro trabajo siempre es la última, bueno, la entrega sin ningún, por decir, sin ningún perjuicio, ¿verdad? Y por ser la primera y todo eso, entonces, por ser el primer trabajo, entonces, no les voy a considerar todavía las penalizaciones. ¿Les parece bien? Sí, Hola, profe. ¿sí? Entonces, pero no se aprovechen de eso en el sentido de que no dejen ahora pasar porque el 10 es la última entrega, ¿sí? Y después tienen 3 días más, pero ese 3 días más les voy a, ¿cómo se dice? Les voy a dispensar por esta vuelta. Entonces, háganlo tranquilo. Sería, a ver, 10, 11, 12 hasta el 13, ¿verdad? Hasta el 13 entonces todavía sin penalización por ser la primera entrega. ¿Sí? Ese va a ser un adelanto por Semana Santa. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, todos no van a estar, porque muchas veces dejamos siempre para última hora la entrega, ¿verdad? Porque de repente me imagino que por algo ustedes eligieron esta forma de estudiar porque trabajan, porque muchas cosas no pueden en la semana, entonces, y después tienen que venir a escuchar una clase del otro lado, ¿verdad? ¿Les parece bien? Muchísimas gracias, profesor. Sí, Bueno, perfecto. Pero, ¿cómo se dice? Eso es acá entre nos. Siempre es, como yo siempre digo, las cosas que nosotros, entre profesor, alumno, nosotros podemos solucionar acá en nuestra casa, acá vamos a solucionar, ¿sí? Y la siguiente que vengan, sí ya vamos a considerar el tema de las entregas tardías y todo eso, ¿sí? Porque yo sé que siempre el primer trabajo muchas veces para algunos les cuesta en el sentido de que, bueno, organizártelo el tema, ¿verdad? Pero si no hiciste, por ejemplo, vos decís, no, hoy es martes, tengo todavía tiempo hasta el viernes, pero no se engañen también y aparte no, tienen que aprovechar al máximo el tiempo que ustedes tienen, ¿verdad? Porque yo sé que el tiempo así como de ustedes es oro y todo nuestro tiempo también es así, ¿verdad? De este lado, del lado de ustedes y todo eso, ¿verdad? Pero de repente hay muchas cosas que se van presentando y bueno, pero hay cosas que tenemos que ir sorteando también, ¿verdad? ¿Les parece entonces si dejamos hasta acá? sí, está Dale, bien, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de los demás, porque creo que ustedes dos más o tres creo que estaban participando. Y agradecido porque se prendieron, ¿verdad? Porque no es fácil aguantar así del otro lado, porque siempre
es un poco diferente, ¿verdad? Esta dinámica del otro lado, yo no te veo, qué sé yo te explico, de repente es un poco diferente, ¿verdad? Pero vamos a ir sorteando, vamos a ir pasando y vamos a tratar que sea de la mejor manera posible. Y Dios mediante, entonces nos estaríamos viendo el próximo martes nuevamente. Bendiciones, Una bendiciones pregunta, para todos profe. entonces, éxito, éxito, nos vemos entonces. Profe, Sí, una consulta. ¿Los sí. ejercicios uno tiene que hacer en forma manual o con la calculadora? Y mire, usted puede hacer como a usted mejor le parezca con que el resultado te salga. ¿Sí? En el examen entonces se utiliza la calculadora. No, obvio que en el examen va a usar calculadora. Lo que usted, en los parciales, en los parciales usted no tiene ninguna restricción. Va a usar calculadora, puede usar, no sé, todo. ¿Verdad? Todo lo que a usted se le ocurra. Pero el día de la final, tenés que traer tu calculadora. Eso sí o sí. Formulario lo que, o sea que las fórmulas tenés que aprenderte. Eso sí. ¿Entendés? Eso nomás. Dale, profe. Sí. Muchas gracias. Bueno, éxito entonces. No sé si entonces solo eso, ¿verdad? Entonces nos vemos el próximo martes. Profe, ¿puedo Sí, hablar? sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa con las personas que nos llegó correos que estamos en dos secciones? A mí me llegó el correo que yo estoy en una sección el día miércoles también. Espera que no sé. Pero usted, ¿con qué sección usted se anotó? ¿Con sección A? Conmigo es sección A. Sí, O pero sea, igual me pareció que yo estoy en sección B también. Por eso nomás. no sé un poco esa parte ya no. Voy a O sea, comunicarme con la profe Cecilia entonces. y comunicate un poco, o sea que porque te va a crear problemas, muchos contactos, ¿verdad? No sé, mucho estrés, qué sé yo, no sé. O no sé si es que así lo se organizó, no. Es cuestión, según tengo entendido, tendrías que estar con seguramente que uno nomás, ¿verdad? Según tengo entendido, ¿verdad? Porque justamente me había enviado un correo también la profesora Cecilia y le desmatriculé a una estudiante porque había sido, ella se cambió y después no sé qué, era de semipresencial, después bueno, pero eso es otra cosa. Pero en fin, es cuestión que usted consulte con ella porque ella es la coordinadora de, ella le va a poder decir, a nosotros nos envían la planilla y nosotros le inscribimos lo que están en nuestra lista, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. Ok, muchas Sí. gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, con el permiso de usted entonces vamos a retirarnos. Nos vemos la próxima entonces. Hasta el próximo martes, Hasta profe. el próximo Bendiciones. martes, igualmente, Dios mediante. Buenas Bendiciones para todos. noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.